Bien, ahora está con nosotros el doctor Ángel Sánchez Navarro. Doctor Ángel Sánchez Navarro, así como también ya está Esto es. Sí. doctor Ángel. Hola. Buenos Se me oye. Muy buenos días ahí. Buenas tardes aquí. Antes que nada, como es natural y a pesar de las premuras de tiempo, no puedo dejar de agradecer calurosamente al doctor Sánchez Vázquez, a quien me unen pues muchas circunstancias, incluso familiares, y naturalmente a las instituciones organizadoras de este encuentro, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Facultad de Derecho y a su Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas. Para mí es evidentemente una oportunidad, un honor y un placer participar en este encuentro sobre nada más y nada menos que retos y desafíos del Estado de Derecho social y democrático. Por eso, cuando me plantearon la participación, pensé que aprovechando mi circunstancia como antiguo miembro por parte de España, antiguo miembro suplente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, pues decidí plantear o exponer brevemente algunas ideas sobre Estado de Derecho y separación de poderes en los documentos de la Comisión de Venecia, para lo cual pensé que para comenzar, quiero presentar muy brevemente qué es la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, como posiblemente la mayor parte de ustedes saben, es una institución creada a partir del año 89 por propuesta por el entonces ministro de Exteriores italiano, Antonio La Pérgola, con la idea, en el momento de la caída del muro de Berlín, había una serie de países que cuyos regímenes no eran democráticos y que querían incorporarse a la corriente, sobre todo a las instituciones democráticas vigentes en el resto de Europa. Y entonces se consideró oportuno crear este órgano como una reunión de expertos que pudiera servir como una especie de órgano consultivo, como una especie de consultor global de derecho constitucional, pensando sobre todo en estos países, en las transiciones políticas de estos países del centro y este de Europa que estaban detrás del muro de Berlín. Sin embargo, el éxito de esta organización explica que de los 18 países que inicialmente la componían en el año 89-90, actualmente ha pasado a 61 miembros, a 61 Estados miembros, entre los cuales se incluyen muchos de América, de África, de Asia, en particular, y estoy hablando sobre todo con mexicanos. México es parte de este convenio y parte de la Comisión de Venecia desde hace ya décadas. Actualmente tiene dos representantes, el ex magistrado constitucional José Luis Vargas y la magistrada Janino Tálora como suplente. Y la idea básica era la de ayudar a los estados del centro y este de Europa en sus procesos de transición para superar estándares o su situación de estados autoritarios, para incorporarse a los estándares europeos de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. En esa actividad, la Comisión de Venecia se ha convertido rápidamente en un actor significante en lo que podemos llamar ingeniería constitucional, es decir, en la elaboración de estándares, en la construcción de la teorización de elementos propios de los estados de derecho, de la democracia y en la defensa de los derechos fundamentales. En esa actividad es inmensa, para que se haga una idea del volumen de esa actividad desde sus orígenes, la Comisión ha hecho cerca de 1.200 informes. Inicialmente eran sobre todo informes de supuestos de caso, es decir, estudios de caso a partir de propuestas de reformas legales, institucionales, constitucionales, etcétera, que eran examinadas por los expertos que reunía la Comisión, que hacían sus informes, siempre en la medida para ayudar a esas transiciones, para ayudar a que los estándares construidos, lo que se llama el patrimonio constitucional europeo inicialmente, pero que ha superado esas barreras, pues se pudiera, respetar. Y esa tarea
que ha mantenido, ha pasado de concretarse sobre todo en estudios de caso a empezar a elaborar estudios más generales, estudios más globales, en los cuales se teorizan en gran parte los estándares. A partir del estudio de muchos casos, pues llevan estableciéndose estándares que conviene respetar, de tal manera que hoy, a la hora en que estamos, 30 y tantos años después de su nacimiento, sigue apareciendo como una institución que sigue entregada a su tarea de defender y promover el respeto del Estado de Derecho, en particular la independencia de los tribunales y los sistemas de equilibrios, de checks and balances de las democracias para, en última instancia, defender los derechos fundamentales. Esa tarea inicialmente, como les decía, se hace en torno respondiendo o mirando a las transiciones de países, sobre todo el centro y este de Europa, los antiguos países del bloque comunista. Sin embargo, 30 y tantos años después, la situación ha cambiado y actualmente probablemente, como dice el título de este encuentro, los retos y desafíos no son tanto los de ayudar a la construcción de estados democráticos, no tanto favorecer la transición de los estados autoritarios a democráticos, sino en reforzar las democracias que existen y que existen al menos sobre el papel y que se encuentran sometidas o enfrentadas a ciertos desafíos que ponen en riesgo valores básicos de esa democracia. Como les decía, ese trabajo que empezó siendo sobre todo de estudios de caso, de propuestas concretas, etcétera, se va concretando en cosas más generales y básicamente hoy la comisión trabaja o tiene dos grandes tipos de documentos que son los que yo voy a utilizar hoy en mi exposición. Primero, lo que llama documentos de referencia en los cuales intenta, pues eso, sobre temas específicos, sobre cuestiones específicas, trata de resumir experiencias comparadas y establecer criterios generales de funcionamiento de instituciones democráticas. Por otra parte, lo que llama compilaciones, que como el propio nombre indica, lo que vienen a hacer es recoger extractos de opiniones, de estudios que a partir de casos concretos, en principio, pues permiten en su conjunto, al agruparlos, permiten sistematizar cuál es la doctrina de esta Comisión de Venecia durante esta experiencia. Como es natural, y dado que la Comisión de Venecia nace vinculada al Consejo de Europa, la Comisión ha prestado especial atención a los tres pilares del Consejo de Europa, es decir, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, el rule of law. Pero como la propia Comisión reconoce, es verdad que sobre derechos humanos y sobre democracia se ha prestado mucha atención y, sin embargo, sobre el concepto de Estado de Derecho, probablemente los estudios o las teorizaciones han sido más raras, más escasas. Y por eso yo voy a tratar muy brevemente, como se pueden imaginar, de referirme sobre todo a los documentos de la Comisión que hacen referencia a estos dos conceptos. En primer lugar, el Estado de Derecho, el rule of law. La Comisión aprobó en abril del año 2011 un informe sobre el Estado de Derecho, un documento muy breve que apenas tiene una docena de páginas, pero que trata de establecer una definición aceptable, generalizable del Estado de Derecho, de la idea de rule of law, que pueda ayudar sobre todo con una perspectiva muy práctica, que sirva para que los actores internacionales, tanto las ONGs como los tribunales internacionales, etcétera, puedan interpretar y aplicar este principio, este concepto fundamental. Por tanto, se trata de buscar una definición que permita su aplicación práctica. Y en ese sentido empieza lógicamente investigando o analizando diversos conceptos que son similares pero no idénticos, rule of law, état de droit, Estado de Derecho, el Rechtsstaat alemán, desde sus orígenes para, en todo caso, es decir, hay interpretaciones variadas, pero en todo caso, el Estado de Derecho no se puede identificar con lo que podríamos llamar el regir o un régimen conforme a derecho, conforme a leyes. ¿Por qué? Porque eso tiene un elemento, un concepto esencialmente formal, en virtud del cual, pues si cualquier actitud que realice el poder viene autorizada por las leyes, podría llegar a un momento que permitiese unas acciones autoritarias por parte de los gobiernos que no reflejen el concepto contemporáneo del rule of law, del Estado de Derecho. Por tanto, la idea de la Comisión es tratar de buscar un concepto que sea hoy aceptable, que sea generalizable. ¿Y cuál es
en definitiva, cuáles son los elementos esenciales, el núcleo de ese concepto de Estado de Derecho en este sentido que les digo. Un concepto que no sea solo formal, existencia de leyes, sino que tenga también un elemento sustancial y material, lo cual, por otra parte, no es ninguna novedad. Es esencialmente lo que decía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, hablando de que tiene que haber, el poder tiene que estar limitado, decía su preámbulo, que todos los miembros de la sociedad sean capaces de juzgar la tarea del poder. Bien, ¿cuáles son esos elementos esenciales que identifica la Comisión en su reporte, en su informe, como elementos nucleares del Estado de Derecho? Primero, la legalidad, es decir, la supremacía de la ley. Ese un elemento que naturalmente implica que la ley debe ser obedecida, lo cual se aplica no solo a los individuos, sino también a las autoridades, en el sentido de que también las autoridades solo pueden actuar cuando están autorizadas y solo pueden hacer aquello a lo que la ley les autorice. Es decir, que hay un principio, lo que siempre hemos denominado la vinculación la vinculación del poder a la ley, una vinculación que es negativa, es decir, que solamente puede hacer aquello que la ley le permite, positiva. Segundo aspecto, la certeza legal, la legal certainty, que implica que el Estado debe conseguir que los textos de las leyes sean fácilmente accesibles y comprensibles. Lo que, por otra parte, tiene también que asegurar que las leyes se respetan y se aplican en una manera, de un modo consistente y previsible. Es decir, lo cual implica que las leyes, las reglas legales deben ser claras, precisas y que deben asegurar que la predictibilidad de su aplicación. Lo cual implica, entre otras razones, que los juicios de los tribunales, los juicios de los jueces y tribunales, el resultado, los fallos, deben ser aplicables, deben ser ejecutados. La función jurisdiccional implica no solo juzgar, sino también hacer ejecutar lo juzgado, porque los sistemas que permiten la quiebra de los juicios fuera de que haya razones imperativas que lo impongan y del sistema de recursos establecido, en definitiva, no son incompatibles con el principio de certeza, de certidumbre a la hora de aplicar la ley. Tercer elemento, la prohibición de la arbitrariedad, es decir, se admite que evidentemente es necesario en cierta medida de poderes discrecionales, pero esos poderes discrecionales tienen que estar también delimitados en la medida de lo posible, de tal manera que no sea posible tampoco ejercerlos en una forma arbitraria, es decir, permitiendo decisiones que sean materialmente injustas, irracionales y en conjunto opresivas, porque esas decisiones son incompatibles con el propio concepto material del Estado de Derecho. También implica el acceso a la justicia ante jueces y tribunales independientes e imparciales. Es otro elemento esencial del Estado de Derecho. No basta que haya normas, no basta que esas normas tengan un contenido respetuoso con los derechos, que sea además previsible, etcétera, sino que es necesario que se garantice el acceso a la justicia y que la justicia sea independiente e imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Independencia significa precisamente libertad de cualquier presión externa o interna. En particular, no puede ser controlada por ninguna otra rama del poder, especialmente del poder ejecutivo. Y la imparcialidad implica que libertad, mejor dicho, frente a los propios jueces superiores. Eso es, al final, la independencia, frente a otros poderes y frente a otros jueces, otros órganos del propio poder judicial. La imparcialidad implica que el juez, el juzgador, ni siquiera en apariencia puede tener un prejuicio, es decir, una opinión previa sobre el resultado de un caso, y además todo ello requiriendo una vez más que las decisiones sean efectivamente implementadas de tal manera que no haya posibilidad, salvo en casos excepcionales, de revisar las decisiones que según el sistema son decisiones finales. El respeto a los derechos humanos no es un sinónimo del Estado de Derecho, pero es un concepto muy próximo a él y que materialmente está vinculado a él. Y en mi opinión es particularmente interesante el sexto elemento que identifica la Comisión de Venecia, que es la no discriminación e igualdad ante la ley, que implica, y es un dato interesante a mi juicio, que las leyes no pueden discriminar a ningún individuo o grupo, lo cual implica que
todos los individuos han de estar sujetos a las mismas leyes sin que ningún individuo o grupo tenga especiales privilegios y, por tanto, privilegios legales, aunque eso sea, en cierta manera, una redundancia. En conclusión, y respecto al Estado de Derecho, la Comisión de Venecia subraya que the rule of law, lo que aquí estoy introduciendo como Estado de Derecho, constituye un estándar fundamental y común que tiene que guiar y limitar el ejercicio del poder democrático. Además, y como les decía, un segundo elemento es el de independencia del Poder Judicial, la separación, mejor dicho, la separación de poderes que aparece, ya lo he dicho, como uno de los factores esenciales para el Estado de Derecho. Es una concepción que ha recibido mucho más, una noción que ha recibido mucha más atención en el pensamiento constitucional, y no hace falta que me remonte a Aristóteles, pero podríamos hablar de Locke, de Montesquieu, etcétera. No es el día ni el momento. Pero, en todo caso, básicamente lo que decía la Constitución, la Declaración Francesa de la Revolución, es que una sociedad en la que no existe garantía de separación de derechos, de separación de poderes, no tiene Constitución, lo cual implica ya un grado importante de determinación. A partir de ahí, ¿qué es lo que dice? Y seré ya muy breve porque el tiempo pasa y se va extinguiendo los minutos que tenía concedidos. De los documentos de la Comisión de Venecia, en particular de la compilación, cabe deducir que, por una parte, la separación de poderes es el núcleo del Estado de Derecho. Segundo, que respecto a esa separación de poderes se alcanza o ha de verificarse esencialmente y claramente respecto al Poder Judicial, a los órganos judiciales, que deben ser independientes de las otras ramas del poder, el Ejecutivo y el Legislativo. Que la independencia del Poder Judicial o de la Judicatura es un principio fundamental y un elemento esencial de cualquier Estado de Derecho, una precondición del Estado de Derecho y la garantía fundamental del juicio justo. Que, por tanto, un funcionamiento correcto, una judicatura que funcione bien y cuyas decisiones son, e insisto en esto, efectivamente ejecutadas, es un elemento de la mayor importancia para el mantenimiento del Estado de Derecho. Que las decisiones judiciales no deberían estar sometidas a ninguna revisión fuera de los cauces establecidos por el sistema procesal de cada país, y que estos elementos son necesarios para, en su conjunto, que pueda existir un Estado de Derecho, porque sin ellos no puede haber una correcta implementación de garantía de los derechos y libertades. En conclusión, como último minuto, es verdad que en el momento en que estamos, la preocupación por el mantenimiento del Estado de Derecho sigue estando ahí, precisamente por la aparición de una versión democrática de la concentración del poder que es resultado de las elecciones y que permite las mayorías capaces de cambiar las leyes e incluso las constituciones sin respetar los principios clásicos de el pacto de sociedad, dando, por tanto, creando la tentación de no pactar con otros sectores sociales o fuerzas políticas. Y esto no es un problema solamente de un Estado particular, sino que es un problema bastante generalizable a partir sobre todo del crecimiento y el progreso de las fuerzas populistas, porque ello abre la puerta a tensiones entre la democracia y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el populismo no acepta la limitación legal de la regla mayoritaria. En conclusión, esos estándares que les vengo más o menos a sumarizar, a resumir, de la Comisión de Venecia, tanto respecto al Estado de Derecho como respecto a la separación de poderes, están basadas en la primacía de la ley sobre el poder político, están profundamente arraigadas en la tradición legal occidental, pero requieren todavía un mayor desarrollo, seguir desarrollándolos para ser capaces de afrontar nuevos desafíos como los que el populismo nos presenta. Y por mi parte, estas breves palabras son mi humilde contribución a ese propósito y a ese objetivo objetivo fundamental de la Comisión de Venecia, fundacional de la Comisión de Venecia, que no por casualidad su nombre real es Comisión para la Democracia por el Derecho. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Ángel Sánchez Navarro. Definitivamente ha sido un
enriquecimiento muy nutrido sobre esta problemática que hoy nos ha tratado. Previamente quisiera mencionar parte de esta trayectoria académica que ha logrado don Ángel Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Es realmente una autoridad en materia constitucional y su exposición nos dice mucho de esta trayectoria académica. Pero solamente subrayar una cuestión. Como bien lo dijo al inicio don Ángel Sánchez Navarro, nos unen sentimientos fuertes toda vez que tuve la oportunidad, el gran privilegio de conocer a su señor padre, a don Ángel Sánchez de la Torre, a quien siempre le respeto, le admiro y le guardo un sentimiento de gratitud, así como también para Sánchez Navarro y a su familia por su generosidad y la excelencia académica que les distinguió a su señor padre como a él. Por todo ello, reciba mi gratitud y un fuerte aplauso. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas. Sabe que los sentimientos son mutuos y que mi padre le apreciaba mucho y eso también se hereda. Muchísimas gracias. Gracias.